Ayer, en el marco del Día Internacional contra el Maltrato y Abuso Sexual contra niñas y adolescentes, se presentó el informe anual. Ya hace varios años que el Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV, presenta estos informes con datos que resultan por lo menos sobrecogedores. Y para hablar de este informe, vamos a hablar con la directora del CIPIAV y coordinadora de este informe, María Elena Mizrahi. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto estar aquí en TV Ciudad. María Elena, hubo datos que ya sorprendieron porque son, si hablamos de cifras nada más, hay niños y niñas atrás, ¿no? Pero son más que el año pasado las intervenciones del CIPIAV, ¿no? ¿Cuáles son los datos que destacarías en primer lugar para empezar a profundizar un poquito en el informe? Para nosotros es importante saber que cuando nosotros decimos que atendimos, por eso la diferencia es con denuncia, que a veces se confunde, a 7.473 niños, son niños que sabemos quiénes son, cuál fue su recorrido, por qué tuvieron esa situación de violencia y qué equipo de la interinstitucionalidad lo atendió, qué situaciones se judicializaron, cuáles no, y en realidad, como siempre, hay un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa siempre, que es el tema de la violencia sexual, porque detectar una situación de violencia sexual o un abuso sexual contra las niñas y las adolescentes, en realidad es un gran logro, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque el abuso sexual como tal es algo muy acallado, que empieza cuando los niños son muy chicos, que no saben muchas veces decodificar, porque estamos hablando siempre de un vínculo intrafamiliar, o sea que el que ejerce ese abuso de poder y esa violencia hacia los niños es alguien cercano, es alguien que en definitiva tiene un vínculo afectivo, por lo general puede ser padre, padrastro, en algunos casos también puede llegar a ser la madre, es un mínimo que detectamos, pero puede estar presente, y nosotros este año atendimos a 1.495 niños exactamente por situaciones de abuso sexual. 20% según el informe. Es el 20%. Es muchísimo. Es muchísimo, pero es la que nosotros pudimos llegar. No quiere decir, y eso también siempre nos interpela como sistema de respuesta, que estas sean todas las situaciones de violencia que sufren niños, niñas y adolescentes en Uruguay, y mucho menos las situaciones abusivas que sufren niños, niñas y adolescentes. Porque nosotros detectamos las situaciones de violencia sexual cuando los niñas a los adolescentes tienen la capacidad de encontrar algún referente adulto para poder plantearle su situación. O cuando son muy niños y están en un CAIF, en un jardín, dicen algo que el técnico y el educador debe escuchar. Son como frases que a partir de ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar. Claro, a mí me llamó la atención, que lo repiten, pero siempre es bueno también hasta para la audiencia que pueda recordar esos factores protectores o algo así que le dicen de protección, que son los que prestan el oído y la atención a la posibilidad de que los niños estén pasando algo. Digo porque además hace unos días estuvo una mamá que fue advertida en el jardín de infantes. ¿Siguen siendo cuáles son los principales factores de protección o lugares de protección en ese sentido para estar atentos? En el caso de los niños, por lo general, es el sector educativo. También es cierto que en las casas jóvenes, los clubes de niños de INAU y los CAIF, obviamente que son también parte, y por eso hemos capacitado junto con UNICEF a más de 5.000 técnicos y que seguimos tener que seguir capacitando para poder detectar, porque la violencia, en realidad, siempre en los sistemas de respuesta vamos detrás del fenómeno de la violencia adquiere nuevas formas y en realidad siempre tenemos que ir como capacitándonos y ayornándonos en este tipo de violencia. Claro. Ahora tenemos la violencia digital, bueno, hay una serie de violencias y el año pasado también tuvimos un atravesamiento fuerte porque empezamos a trabajar sobre el tema de los niños hijos de feminicidio junto con la Facultad de Psicología, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, porque también era algo invisibilizado. Claro, los infanticidios y la violencia vicaria fue. Exacto, también. Que por primera vez están retratados, digamos, o relevados en este informe. No es la primera vez que pasa en el país que hay violencia vicaria, o sea que la pareja o los padres de los niños asesinan a los niños para venganza contra su madre, por eso se llama violencia vicaria, porque es ejercer violencia para afectar a un tercero obviamente que una madre si le mata a los niños, obviamente que es un daño irreparable. Entonces este año lo que sí pasó en el 2022, fue que no tenemos una cifra oficial, pero son 8 casos de niños muertos dentro de lo que es la violencia de género, que también es importante saber que cuando hay violencia hacia los niños, niñas y adolescentes y en una casa hay violencia de género, los niños son víctimas de esa violencia, aunque a veces digan no porque no les pegan a ellos.
pero hay que pensar que un adolescente, un niño, puede vivir una situación donde entre los padres hay violencia. En realidad, ellos son parte de esa violencia, no son víctimas secundarias, son víctimas de esa, son las mismas víctimas. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque vivir en una situación de violencia es un estresor importante para los niños, y más cuando son los progenitores, Sí. o más cuando el papá en realidad castiga a la madre, que para los niños siempre es una figura obviamente central en su vida. Ni hablar. ¿Cuáles son las, se reiteran, ¿no? De acuerdo a lo que vi en los informes anteriores, pero vamos a repasar las violencias que más afectan, en este caso, la negligencia, digo, el maltrato emocional? ¿Cuáles son las principales agresiones o violencias que están sufriendo estos niños, ¿no? Está claro, los 7.400. En realidad, también debemos decir que nosotros, que tiene que ver con los sistemas de información, reportamos siempre la primera consulta, que a veces puede ser por violencia emocional, y tenemos que tener presente que es un 100% la violencia emocional. Y con respecto al tema de negligencia, también es importante poder definir qué decimos cuando decimos negligencia. Negligencia nosotros la tipificamos cuando la familia en realidad puede en alguna medida brindar los aspectos protectores de los niños y no lo hace. Porque nosotros podemos tener negligencia en los sectores pobres o más vulnerables de la sociedad, y eso no es negligencia, eso es carencia y vulnerabilidad. Entonces ahí tenemos que tener, cuando miramos a la familia, qué miramos y cuáles son, en definitiva, quién es el que está ausente, si son las políticas públicas que pueden estar ausentes para, en definitiva, que esa familia pueda sostener y no ser negligente, no llevar a la mutualista al niño, dejar de ir a la escuela. Bueno, esos temas que siempre ahí la mujer es la que más figura como negligente y es la que nos sube la cifra de violencia. ¿Por qué? Porque en definitiva también es cierto que nosotros trabajamos con sectores muy vulnerables y hogares monoparentales. Claro, el hombre no figura. Y el hombre no figura, y ese es un tema también que nosotros con los equipos tenemos que trabajar, que es cómo en definitiva incorporamos al varón en estas estrategias y no damos por descontado que no va a estar. No estamos hablando obviamente de los varones agresores ni perpetradores, estamos hablando de que los padres puedan ser incorporados. Cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, nos importa incorporar al varón en esta estrategia. Insisto, no a los perpetradores ni a los violentos. ¿Cuál es entonces la violencia que más sufren los chiquilines? En realidad, maltrato físico, y ni hablar que abuso sexual, porque nosotros creemos que el abuso sexual, en definitiva, o la explotación, pero el abuso sexual en particular, sobre todo en la adolescencia, que por lo general se da entre las niñas que empiezan entre los 11, 12, 13 años, ahí se dispara la feminización de la violencia, es en realidad uno de los temas que cuesta más trabajar, reparar el daño, y que también los niños tomen conciencia, sobre todo cuando son muy chicos, que lo están sufriendo. Porque el imaginario que nosotros tenemos de lo que es la violencia sexual, la pensamos como adultos, la pensamos como una violación, y en los niños eso no se da así. Es progresivo el tema de cómo se van apoderando y cosificando el cuerpo de los niños, los adultos, que debieran ser sus adultos protectores. Claro. Recién hablabas de seguimiento, de reparación. ¿Cómo estamos como sociedad, como Estado, haciendo ese seguimiento y ayudando o paliando los efectos, ¿no? Es decir, de reparación? ¿Estamos dándole la atención que esos niños y niñas están requiriendo? Porque son dolores que además perduran en el tiempo. Perduran. No, nosotros decimos que no avanzamos. caducan. No, claro. Cuando uno ve la gráfica del CIPIAB, nosotros en un principio, cuando recién empezó el sistema, que fue en 2007, trabajamos en el área metropolitana. Hoy podemos decir ya desde el 2012, 2013 que estamos en todo el país y estamos creciendo en comités de recepción local. Nosotros creemos que tenemos una capacidad buena, mucho mejor de la que teníamos de detección, de tener técnicos capacitados y pensando en eso, en hacer el primer abordaje, que es cesar la situación de violencia, intervenir para cesar la situación de violencia. Cuando hay que judicializar, pero en los seguimientos a largo plazo y la reparación, digamos, en salud mental es algo que todavía tenemos un debe. No tenemos los técnicos necesarios en todo el territorio nacional. A veces, para ser sincero, aunque queramos tenerlos, no están esos recursos humanos viviendo, por ejemplo, en la ruralidad o en algunos de no estamos hablando de las capitales departamentales. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Melo y en Río Branco, tenemos en Fraiventos y en Yun, o sea, en Artigas, Villa Unión, o sea, tuvimos que poner dispositivos no solo en las capitales departamentales, porque la violencia está en todos los lugares, y bueno, y ahí sí,
toda la parte de salud mental y seguimiento es un tema que tenemos un debe importante. Nos vamos a sentar ahora, tenemos un plan de acción y vamos a ver si reforzamos eso. INAU tiene organizaciones no gubernamentales con las cuales convenia y trabajamos, pero obviamente que no damos abasto de acuerdo a la demanda que tenemos y el seguimiento también. Como tenemos una demanda muy grande de casos, muchas veces terminamos atendiendo la urgencia y el seguimiento a largo plazo, que a veces puede ser más de un año, eso a veces la verdad que no lo podemos hacer de la forma constante que necesitáramos. Entonces, por lo general decimos, bueno, el seguimiento dejamos a los gurises institucionalizados y a las niñas para que sea el centro educativo, el CAIF, el que haga un seguimiento, porque la violencia, por más que uno intervenga, puede llegar a volver en ese núcleo familiar. Entonces siempre hay que estar atento con una situación de violencia y siempre estar haciendo la valoración del riesgo. Pero en eso tenemos un debe. En el seguimiento y en la reparación tenemos un debe como país. Claro, porque además cuando hay muchas de estas violencias que se originan en gran medida en el seno del hogar, la solución es separar o buscar que otra parte de hogar o de familiares puedan responder. Claro. ¿Quiénes son lo que nosotros llamamos los referentes adultos protectores y en esos apoyarlos? Obviamente que para nosotros la última alternativa ante estas situaciones es que los niños pasen a protección del Estado. Eso es cuando realmente tenemos una desintegración familiar muy grande y donde las situaciones de violencia fueron tan tremendas que no encontramos algún referente, abuela, tía, madre en alguna medida, si fue el padre el agresor, que pueda sostener a esos niños. ¿Se sabe cuántos están institucionalizados en el INAU nosotros sabemos que tenemos más de un 50% de las situaciones que ingresan a INAU a protección 24 horas que son por causal violencia. También es cierto que no quiere decir que sea para todo el tiempo, sino que muchas veces los jueces integran a los chiquilines o pasan a protección a los niños mientras en realidad se arma esa estructura de sostén para los niños que los técnicos de INAU trabajan para de vuelta egresar a los niños con su familia o con algún adulto referente. Es importante el apoyo del Estado, debe dar esas familias para poder sostener esas situaciones. ¿Y las da? Sí, en términos generales se trata justamente de hacer una política de desinternación, que no quiere decir desinstitucionalización de los niños, niñas y adolescentes. María Elena, ¿cómo cambia con la nueva, no ley, falta ajustar y la reglamentación y demás de tenencia compartida o de corresponsabilidad en la crianza, que desde organizaciones de la sociedad civil, inclusive desde el Poder Judicial en sus distintas organizaciones, han dicho que restaría garantías cuando hay una situación de agresión o de violencia con respecto a uno de los progenitores hacia ese niño o hacia la pareja, ¿no? Bien, en realidad afectaría, bueno, podría incrementar todo claro, esto. a nosotros cuando todavía no tenemos el texto de la ley, de cuál fue que se aprobó, desde el punto de vista más técnico y de los que trabajamos en niños, niñas y adolescentes, nos preocupa que los niños pierdan algunos derechos. Yo que trabajo hace mucho tiempo en esto, por ejemplo, en un principio las medidas cautelares, por ejemplo, cuando había violencia de género, violencia doméstica, en realidad siempre se aplicaba con el tema de la mujer y no así con los niños. Eso generaba una serie de distorsiones porque cuando uno pedía el alejamiento, una forma de que el agresor se acercara a la familia era a través de los niños. Pero a su vez nosotros tenemos el tema de que las agresiones también se dan a los niños y mientras se tramita el proceso judicial, que muchas veces es en penal, los juzgados de familia ponen medidas cautelares que en alguna medida puede ser que haya algunas injusticias. Eso puede pasar porque el sistema no es perfecto, pero en la mayoría de las situaciones en realidad son medidas cautelares que se necesitan, sobre todo porque tenemos situaciones de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, y en la modificación del código, en la ley 19.747, en el capítulo 11, se explicita, primero, que los niños son parte de la violencia de género, y segundo, que los niños necesitan protección. Entonces, todo lo que sea, en definitiva, restar protección a los niños en una situación de violencia, y como yo te dije antes, para nosotros trabajar con los varones o con los padres, cuando trabajamos con los niños es central, pero no estamos hablando si hay una situación de violencia. Si hay una situación de violencia, que se levanten las medidas cautelares, eso sí preocupa porque afecta a la seguridad de nuestros niños.
Vamos a reiterar la línea telefónica, que ahora se agregó una para celular. Es Exacto. muy importante la línea azul. El asterisco 5050, que antes en realidad la gente, si no tenía saldo o no podía pagar, no podía llamar. Ahora ya se hizo un acuerdo para poder llamar gratuitamente, y también los niños, ¿no? 0800 5050, la línea azul, desde un teléfono fijo, asterisco 5050 ante presunción de situación de violencia, Gratuito. lo que sea. María Elena, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguiremos profundizando en todo esto. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buen informe. Gracias.